Hola, bienvenido a este nuevo video. El día de hoy se hablará sobre dos temas en particular de español. El primero son las perífrasis verbales y el segundo que será sobre las acciones simultáneas y las acciones continuas. Comencemos. En primer término, para la perífrasis verbal, ¿qué es una perífrasis verbal? Bueno, la definición exacta es que es una unidad constituida por dos verbos que conjuntamente funcionan como un núcleo de un sintagma verbal. Eso quiere decir, son dos verbos que se utilizan para describir una única acción. Para esto, se tiene primero el verbo que funcionará como auxiliar y segundo, a un verbo en forma no personal, o sea, un verboide, que aportará el significado a lo que se quiere decir. Y aquí comenzamos con un primer ejemplo, que es debo ayudar. Se puede ver que debo es el verbo auxiliar en este ejemplo, mientras que ayudar es el verboide que se considera como el verbo principal, que será aquel que le da el significado a lo que se quiere decir. Aquí tenemos una descripción más precisa sobre qué va a ser cada uno de estos dos elementos. Comenzamos con lo que serán los verbos auxiliares, que son aquellos que aportan marcas flexivas de tiempo, modo, número y persona. Y además introducen matices de carácter aspectual y modal. Esto segundo, el modal, se refiere a que marcan obligaciones o probabilidades. Más adelante lo definiremos más a fondo y se darán unos ejemplos. Y por el otro lado está el verbo principal, que como se dijo anteriormente es un verboide, pero no está en una forma personal, puede ser ya sea infinitivo, gerundio, participio y demás, y es el que le va a dar el significado a la expresión conjunta de estos dos verbos. Continuamos. Aquí tenemos unos ejemplos. Está lloviendo, debes pagar, debe tener. Se puede ver que para el auxiliar es está, debes y debe, que prácticamente pierden su significado una vez que se tienen en conjunto. El significado lo va a dar el principal, que va a ser lloviendo, pagar, tener. Se puede ver que son verboides. Ahora bien, dentro de la perífrasis no tienen que estar inmediatamente juntos ambos verbos. Se puede tener un enlace por medio de una conjunción o una preposición. Aquí damos un par de ejemplos. O sea, tienes que aprender, deben de ser. Aquí podemos identificar lo que va a ser el verbo auxiliar, que es tienes y deben, así como que, de, como enlaces para lo que va a ser el verbo principal, que en el primer caso va a ser aprender y en el segundo ser. Y una vez más notamos que el verbo principal está escrito de manera no personal como verboide. Esto a pesar de que la oración como tal sí está dirigida hacia un sujeto. Por ejemplo, en tienes que aprender, tú tienes que aprender como sujeto tácito. Como se mencionó anteriormente, se está para los verbos auxiliares, los modos aspectuales, que estos son aquellos que indican una perspectiva temporal, apuntan acciones que van a empezar, que ya empezaron, que están acabando o que ya fueron. Aquí tenemos unos ejemplos. Voy a empezar, está repasando, lleva estudiados. Vamos, no hay gran diferencia con respecto a los ejemplos que se habían dado anteriormente. La única diferencia es que aquí claramente indica algo temporal sobre en qué etapa va la acción que se está realizando. Y, como se ha dicho, los modales tienen que ver con obligaciones y probabilidades.
Aquí tenemos dos ejemplos ilustrativos muy claros. Son tienes que aprender. El tener habla de una obligación. Y también tiene el que servirá como nexo o enlace. Y el de probabilidad, que se deben de ser. Como debe ser, valga la obligación, no tiene que ver con obligación, sino con probabilidad. Como debe ser que estaba dormido y por eso pasó tal cosa y demás. Pero bueno, continuando con el video del día de hoy, pasamos a lo que son las acciones simultáneas y las acciones continuas. En primer término, se empezará con las acciones simultáneas y para esto se definirán. Estos son recursos que se utilizan en un enunciado, en una oración, para crear dos o más puntos de atención en uno o más espacios, con varios acontecimientos distintos sucediéndose al mismo tiempo. Ese es el punto crítico, el que sucedan al mismo tiempo. Y estos los podemos identificar por el uso de algunos nexos o conectores que van a dar a entender al lector que algo está sucediendo al mismo tiempo, o mientras, o entre tanto. Y estos son solamente algunos de los ejemplos, seguramente conocerás algunos más. Algunos ejemplos precisos sobre acciones simultáneas en enunciados son los siguientes. Yo jugaba con mi perro mientras tú estabas durmiendo. Aquí se puede ver claramente las dos acciones. Yo jugaba con mi perro y la otra es tú estabas durmiendo, y debido al nexo mientras se entiende que ocurren simultáneamente. Siguiente ejemplo es mi hermano estaba de compras mientras yo estaba estudiando. Una vez más, la primera acción será mi hermano estaba de compras y la segunda yo estaba estudiando, una vez más con el nexo mientras para indicar simultaneidad. Y finalmente pasamos a lo que son las acciones continuas. Son acciones o procesos que se llevan a cabo dentro de un orden cronológico, una tras otra, y por lo tanto se puede presentar de forma indeterminada. Y presentamos aquí algunos de los ejemplos de conectores temporales que identifican que una acción es continua. Son enseguida, de inmediato, entonces o primero. Ahora pasaremos a ejemplos prácticos sobre las acciones continuas en enunciados. Para el primer ejemplo tenemos: primero fui a casa de mi tía, luego al mercado. Aquí identificamos primero al sujeto tácito, que es yo, primera persona del individual, singular, perdón. Y la primera acción va a ser fui a casa de mi tía. La segunda, al mercado. Aquí no tenemos el verbo repetido, que sería fui, se sobreentiende, pero claramente son dos acciones que no suceden al mismo tiempo, sino que se suceden una a otra. Por eso se les llama continuas en lugar de simultáneas. Y el segundo va a ser despertó y después fue a correr. Aquí la primera acción va a ser despertó, la segunda va a ser fue a correr, unidas por el nexo después. Se puede contrastar con el del primero, que fue luego. Y aquí cabe aclarar que no necesariamente las acciones continuas tienen que ser hacia futuro. Aquí podríamos haber invertido el orden de los enunciados. Podemos haber dicho fui al mercado y antes fui a casa de mi tía. Y en el segundo fue a correr y antes se despertó. Con eso concluye el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Recuerda, dale like, comenta y comparte. Muchas gracias y hasta la próxima.